Buenos días y buenas tardes. Bienvenidos a Profes que Aprenden, califica como puedas. Vamos a comenzar haciendo un guiño a los materiales del anterior Profes que Aprenden que realizamos sobre la metacognición. Para quien no pudiera estar y no pudiera verlo, está colgado en nuestro canal de YouTube, en el canal de Campus Trilema, y ahí podéis verlo cuando queráis y todas las veces que queráis. Entonces, haciendo ese pequeño guiño al menú de la metacognición que preparamos, hoy os hemos preparado un menú pedagógico que está genial. De entrante tenemos a nuestra compañera Rosa López, que nos va a ayudar a situarnos y nos va a dar las claves sobre la evaluación formativa para asegurarnos una buena digestión pedagógica. Los 4 primeros platos nos llegan desde Isla Margarita, Venezuela, Soria y la Sierra Norte de Sevilla. Martín Varela nos contará las oportunidades formativas de este final de curso que podemos tener y que podemos o nos gustaría que aprovechaseis. Y del segundo plato, pero del segundo plato nada, otro plato principal, tenemos a 2 alumnas de Trilema El Pilar, Elena y Martina, que nos van a dar claves evaluativas para acercarnos un poquito más a nuestros alumnos. Como postre y como guinda vamos a contar y vamos a tener la suerte de tener a Elizabeth Chillón y a José Antonio Gil, que van a dialogar sobre cómo la evaluación está cambiando sus centros. Antes de dar paso a Rosa, me gustaría dar las gracias una vez más a todas las personas que seguís confiando en nosotros y volviendo también al anterior Profes que Aprenden, que luego os enviamos el correo con todo el material, con esa evaluación y nos ayudasteis, porque hubo muchas personas que respondieron. Hemos tomado en cuenta todas esas respuestas, todas esas propuestas de mejora que nos hacíais y, pues mirad, os tengo que presentar algunas novedades. Entre ellas, nos pedís más materiales y en este Profes que Aprenden, califica como puedas, vais a tener un montón de materiales. Nos pedíais material para profundizar, lecturas sobre todo, pues vais a tener 3 lecturas, ya las conoceréis. Conocer mejor las experiencias que se presentan en los centros y a los ponentes, pues hemos apostado por hacer unas pequeñas entrevistas a todas las personas que participan en Profes que Aprenden y las iremos colgando en las redes sociales para que conozcáis más sobre los profes, sobre el centro y sobre lo que hacen. También nos pedís preguntar a los ponentes. En este Profes que Aprenden todavía no, pero en el próximo os contaremos cómo vamos a gestionarlo para que podáis interactuar con ellos y poder resolver esas dudas que al final con las explicaciones que nos hacen y lo que nos cuentan nos surgen. También nos pedís ajustar el evento a 1 hora de duración. Lo intentaremos, pero creemos que aunque dure unos minutos más de esa hora, vamos a intentar unos 70 minutos, veremos si lo conseguimos o no. Tanto la píldora como las experiencias, como lo que nos van a contar las personas que van a dialogar, las alumnas, creemos que es muy importante. ¿De acuerdo? Y por último, nos pedís también resolver dudas, tanto del tema que va a Profes que Aprenden, como dudas que tenéis en vuestro día a día. Pues mirad, hemos creado un consultorio de Profes que Aprenden, en el que vais a poder lanzar todas esas dudas, todas esas inquietudes que tenéis. Cuando sean y creamos que sean inquietudes generales, las compartiremos en Profes que Aprenden y si no, pues os responderemos con un correo intentando ayudaros. Yo, cualquiera de las personas del equipo que estamos detrás y que siempre intentamos ayudaros lo posible. Y ahora sí, doy paso a mi compañera Rosa, que nos va a sorprender con una píldora sobre evaluación formativa. Buenas tardes. Muy bienvenidos a nuestro segundo encuentro Profes que Aprenden. Imagino que estaremos todos hasta arriba, rodeados de portfolios, de exámenes, de herramientas de evaluación, tablas de Excel, cálculo de porcentajes y con la cabeza pues llenas de estas preguntas y estas dificultades que siempre nos surgen. Cuando queremos pasar del califica como puedas hacia una evaluación formativa. Así que si os parece vamos a afrontar este desafío juntos a lo largo de esta tarde. Me gustaría empezar lanzándoos algunas preguntas, ¿no?, que a mí me interpelan de una manera especial y más en estas fechas que estamos viviendo. ¿Somos conscientes de cómo condiciona la evaluación lo que enseñamos? ¿Hasta qué punto condiciona lo que ocurre en el aula? ¿Somos conscientes de todo el sistema de creencias, ¿no?, sobre lo que es enseñar, sobre lo que es educar, acerca de mi rol como docente y que se hace visible con cómo evaluamos, nuestro estilo de evaluación? Y también somos conscientes
de cómo la evaluación lo que hace es reproducir en el aula las estructuras sociales? Y una tercera pregunta. ¿Somos conscientes de hasta qué punto la evaluación impacta en la motivación y en la autoestima del alumnado? Porque la evaluación, según decía Stoddard, crea significado. Así que es fundamental que cuidemos la interacción y que los vínculos que trabamos en este nudo de relaciones maravillosas construidas sobre las palabras, sobre las preguntas, sobre las presencias, que realmente es enseñar, ¿no? Es educar. El primer punto hablaríamos de la evaluación formativa en 5 pasos y 2 desafíos. Fijaros que evaluar es un proceso que conlleva, como decía Neus San Martín, una triple dinámica. Primero, la recogida de datos, un segundo momento de análisis de esos datos y un tercer momento de toma de decisiones de tipo social que nos ayuden a seleccionar, a orientar, orientadas hacia la calificación y la acreditación de la consecución del logro, pero sobre todo en la que nos vamos a centrar hoy, tomar decisiones a partir de las evidencias que hemos recogido en el primer punto de la dinámica, tomar decisiones de tipo pedagógico, precisamente para regular este proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando estas decisiones las tomamos nosotros, hablamos de evaluación formativa. Pero realmente el horizonte no es quedarnos aquí, que ya es un paso respecto a la evaluación tradicional basada en la calificación de contenidos. El horizonte es que las decisiones sobre su propio aprendizaje las tome el aprendiz a partir de esa recogida de evidencias propias, del análisis personal de esos datos. Y entonces hablamos de evaluación formadora. Por esto lanzaba aquí estos 2 retos, ¿no? El desafío de entrenar la mirada. Aquí tenemos qué miramos, qué valoramos y un montón de aprendizajes y desaprendizajes que hemos de hacer los docentes que nos hemos educado en una evaluación basada en exámenes, notas de contenidos. Y aquí tenemos el desafío de reestructurar los tiempos. Yo os invitaría a dibujar, ¿no?, rápidamente cuál es la estructura habitual de vuestra clase, ¿no?, y repartir en minutos a qué dedicamos habitualmente el tiempo. Y nos llevaríamos muchas sorpresas del excesivo protagonismo que adquirimos. El foco, hasta qué punto el foco está puesto sobre todo durante más de la mitad de la clase en nosotros. Y esto va quitando tiempos para hacer esto que os voy a proponer ahora. ¿Cómo empieza? Y aquí seguimos los planteamientos de Dylan Williams, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para llegar a una evaluación formativa? El primer paso es calificar, compartir y comprender con los alumnos cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué queremos que aprendan y para qué, y cómo voy a saber que lo han aprendido. Es decir, cuáles son los criterios de éxito. No solamente cómo yo lo voy a saber, sino fundamentalmente cómo ellos lo van a saber. Nosotros siempre entramos en clase con la diana clara. Tenemos claro lo que vamos a hacer en la sesión y qué sentido tiene y cómo engranan en el proceso, pero no siempre compartimos suficientemente con los alumnos el viaje. Y como dice el refrán, quien no sabe dónde va, ningún viento le es favorable. ¿Qué 3 cosas podemos hacer? Pues podemos consensuar esta rúbrica, ¿no?, que nosotros sí que tenemos clara, o al menos en la cabeza, con ellos. Podemos compartir los objetivos de la sesión o al menos de la unidad didáctica con ellos y asegurarnos de que los han hecho suyos y los conocen. Podemos hacer la rúbrica de un solo punto, como la que tenéis aquí, poniendo en el centro el indicador de logro, qué es lo que queremos ver, para que ellos evalúen qué aspectos de mejora y qué aspectos como fortaleza destacarían de su trabajo en los distintos aspectos que nosotros hemos querido fijar como excelencia en la columna del centro. O bien, ofrecerles trabajos modelo, ¿eh? Les pedimos una tarea, por ejemplo, un mapa mental o una descripción, y entonces nosotros
recogemos lo que ellos han hecho, les ponemos un comentario o una calificación sin nada más y luego o bien proyectamos en el cañón o bien les pasamos varios trabajos que estén muy bien hechos para que ellos mismos vayan reformulando su propia tarea. Cuando luego te la entregan, entonces sí, es cuando tú valoras, cuando han podido tener un borrador como punto de partida. Y han podido cotejar ellos, ser ellos los que se hagan una idea de cuál es la excelencia en el trabajo que ellos han hecho. En este segundo aspecto, la metacognición, tratamos de obtener y analizar evidencias de aprendizaje. Fijaros que la metacognición tiene estos 4 objetivos que trabajamos ya en la píldora anterior, en el encuentro Profes que Aprenden, que dirigió mi compañero Ismael Mena, ¿no? Pero realmente tenemos como 4 pilares. Aumentar el nivel de conciencia del alumno de lo que sabe y de cómo lo ha aprendido, que él pueda planificar, dirigir, controlar su propio aprendizaje, que pueda tener una visión, ¿no?, de recorrido, de proceso, cómo está funcionando este itinerario y que él pueda evaluar el resultado, de manera que él pueda planificar mejor otros aprendizajes, pero también transferirlos, aplicarlos a situaciones y contextos diferentes, ¿no? Y para esto, pues tenemos ideas como trabajar con bases de orientación, el poder maravilloso de todo profesor de hacer buenas preguntas y utilizar, por ejemplo, un sencillo ticket de salida cuando acaba la sesión. 3 conceptos que has aprendido, 2 preguntas que te gustaría hacer, un concepto que no has aprendido. O bien, tener herramientas de fuerte carga metacognitiva, como dianas, esta que veis más compleja, y siempre abajo, ¿qué propuesta de mejora propones? Siempre la ventana al futuro en el horizonte, hasta las más sencillas. Rúbricas tan complejas como una rúbrica de un diagrama, hasta rúbricas sencillas para alumnos de infantil. La herramienta preferida por el valor metacognitivo que tiene, pues yo os propondría el portfolio, en el que vamos tejiendo la autoevaluación con las evidencias de aprendizaje y la metacognición, en una colección de evidencias en la que tú tienes muchos más elementos para poder calificar esta preocupación tan grande que tenemos ahora, para poder calificar el recorrido, el progreso, el proceso del alumno y él también puede hacerlo. Vamos trenzando en torno a las tareas, la metacognición inicial, la metacognición de proceso, donde vamos pulsando cómo está funcionando, qué está yendo bien, qué dificultades están teniendo, cómo el alumno puede solventarlas o cómo ya las está solventando a nivel individual, a nivel grupal. Y una metacognición final, ¿qué ha ido bien? ¿Qué no ha ido tan bien? ¿Qué podría hacer para mejorar? ¿Cómo ha sido mi actitud ante lo nuevo? ¿Cómo ha sido mi actitud ante las dificultades? ¿Qué haría diferente si tuviera que enfrentarme ahora a un nuevo proyecto? Fijaros la carga metacognitiva de este portfolio de área, ¿no? Esto es un portfolio digital, presentación del alumno, las evidencias de aprendizaje junto con la reflexión, pensar en el gráfico que os he puesto de Neus San Martí, qué conclusiones saco de cara a cómo está funcionando mi aprendizaje, una autoevaluación y un pequeño diario reflexivo que vaya acompañando todo el viaje. Y por último, el poder del buen feedback. Modos de dar feedback, de dar retroalimentación al alumno. Pues algo tan sencillo como este recorrido que os propongo, ¿no? Ofrecer preguntas, describir el trabajo del alumno brevemente, hacerle una valoración de sus avances y de sus logros, ofrecerle sugerencias concretas de mejora y el andamiaje suficiente para poder llegar allí y utilizar protocolos muy sencillos, por ejemplo el mimo, ¿no? Que mantendrías, que incorporarías, que mejorarías, que omitirías. O aún más sencillo, este sencillo protocolo, ¿no? Valorar un aspecto positivo del trabajo del alumno, formularle una pregunta que le abra una línea de trabajo y ofrecerle una sugerencia específica.
Esto se puede hacer, lo puedo hacer yo y lo pueden hacer, y esto incrementa el compromiso del alumno cuando el feedback es entre compañeros. Y aquí tenéis como muestra la entrañable vídeo de Ron Berger de La mariposa de Austin, donde los propios compañeros van haciendo comentarios para que el alumno pueda mejorar y llegamos de esta primera mariposa inicial a este último borrador maravilloso, hasta dianas o rúbricas de coevaluación. Aquí tenemos algunas cosas que podemos investigar de enseñanza entre iguales, como la enseñanza recíproca de Haiti o piénsalo, dilo, enséñalo de Shimamura. Y como síntesis de todo este trabajo, me gustaría cerrar con esta gráfica de Nuthall, que lo adapta de los pasos de Dylan Williams, en esta tabla, ¿no? ¿Dónde va el alumno? Y entonces tenemos todo este primer paso que hemos hablado de clarificar y comprender objetivos de aprendizaje y criterios de éxito. ¿Dónde está el alumno? Y entonces tenemos un doble trabajo, que él obtenga, y yo, evidencias del aprendizaje y cómo va a llegar a donde quiero que esté. Y esto lo consigo mediante este feedback del que os hablaba anteriormente para promover y mejorar su aprendizaje. Dos retos preciosos. Activar a los estudiantes como recursos unos para otros, acompañar entre ellos este camino y activar a los estudiantes como propietarios de su propio aprendizaje. Me gustaría cerrar esta sesión lanzándoos un pequeño reto para este fin de semana, por ejemplo, ¿no? Evalúa tu evaluación en torno a esta estrella de mar que también funciona con los alumnos. ¿Qué más harías en la evaluación? ¿Qué seguirías haciendo? ¿Qué te gustaría hacer menos o dejar de hacer? Y sobre todo, ¿qué te gustaría empezar a hacer? Probablemente en este rato que vamos a compartir a continuación vas a encontrar nuevas claves. Rosa, de verdad, muchas gracias, porque igual que Ismael en el anterior Profes que Aprenden, contar tanto en tan poco tiempo y con tanta claridad es de agradecer porque es un esfuerzo enorme. Y ahora pasamos con la primera experiencia, que nos la va a contar desde Isla Margarita, la profesora Omaira Salazar del Colegio Juan Gregorio. Adelante, Omaira. Con la opinión que emite el estudiante, el representante y el docente, entonces logramos obtener un literal consensuado. Cada quien emite su opinión, llegamos, o sea, conversamos, mira, me parece que esto, me parece que aquello, yo opino esto, y al final, pues, entonces llegamos a los literales que en Venezuela, para pasar de un nivel a otro, pues se emite un literal, que son el A, B, C, D y E. El A significa que el alumno alcanzó todas las competencias y logró, en algunos casos, logró superar las expectativas del grado. El literal B significa que alcanzó todas las competencias, el C, que alcanzó la mayoría de las competencias, el C, que logró algunas competencias, pero requiere de un proceso de nivelación para ingresar al siguiente grado, que esto lo haría entonces el periodo vacacional. Y el literal E, que sería que el niño no alcanzó las mínimas competencias requeridas para poder ser promovido. Continúo. Bien, entonces aquí tenemos un modelo de formato del instrumento de evaluación, en donde en un primer momento es llenado por el estudiante. Si se fijan aquí, en la parte superior, le colocamos cuál es la finalidad de este instrumento, que ya lo expliqué en la parte superior. Está el nombre del estudiante, el representante, la fecha del docente. Y entonces, bien, aquí en estas casillas iríamos colocando todas las competencias. A veces podemos combinar algunas competencias que guarden relación para no hacer el instrumento tan largo. Se colocan las competencias que se desarrollaron durante todo el año escolar. Y por aquí tenemos unas casillas en donde el estudiante, el representante y el docente tienen que ir marcando de acuerdo al logro de esa competencia. Aquí tenemos entonces que una casilla para indicar si logró y superó estas competencias, si la logró y si tuvo un logro regular o no logró la competencia. Bien.
primero lo hacemos con el estudiante, eso sí, de manera individual, luego con el representante y por último el docente. Una vez que el docente haga su evaluación, por decirlo de esa manera, entonces es que llegamos a ese consenso. ¿Cómo lo hacemos? Bien, vamos a verificar en las casillas donde, por ejemplo, si las casillas están más marcadas entre logró y superó y logró, o sea, la mayoría está entre esta, el estudiante podría tener una A o una B, luego de ese consenso que hagan esta triada. Bien, si las marcas están entre logró y logró regular, pues entonces podría tener entre una B y una C, previo consenso. Y también tenemos si logró regular o logró, pues también. Entonces, dependiendo de hacia dónde se incline el número de casillas marcadas, entonces se haría se emitiría pues ese literal consensuado. Aquí dentro de estas casillas tendríamos que el estudiante da su literal, que él emite su opinión. Bueno, yo considero que yo voy a pasar con el literal A. El docente el representante puede que diga con B, porque sea en tu caso, o también con A, y el docente puede que también llegue a un consenso con ellos con A, o si no, una B, pero Mayra, justifica, conversan y perdona, eso, y luego al final, pues entonces se hace... Mayra, perdona que te Diga. interrumpa, solo para los que, porque yo creo que para que pasaras a los ejemplos que has traído de verdad y solo aclarar una cosa. Sí, Cuando ya hablas, voy terminando. sí, para cuando hablas del representante, para los que nos están viendo, es el representante familiar, ¿vale? Porque pensar que por Venezuela hay muchas familias que por los padres han emigrado y entonces, pues como me contaba mi Mayra, pues hay muchas veces que son los abuelos, son tíos, pues al final es, como dijésemos, el tutor legal en el centro. Continúa, Mayra, perdona, era por hacer la aclaración. Ok, sigo. Bueno, bien, aquí... para continuar, aquí tengo dos modelos de instrumentos de triangulación ya aplicados en años anteriores, en 2017, el 2019-20. Este es de un niño que va de primero para segundo grado y este de uno de segundo para tercer grado. Como se podrá ver por aquí, acá el estudiante se ve la diferencia, ¿ves? Uno dice que B, otro dice que A, la docente dice que A, bueno, y al final hay un consenso en que el literal para ser promovido es A, firman todos conformes y pues así lo hemos hecho. Cabe destacar que a raíz de la implementación de este instrumento ha mejorado muchísimo esas inconformidades que presentaban varios representantes al final del año escolar y de verdad ha mejorado muchísimo y estamos muy conformes con los resultados. Bien, entonces no sé si tengan alguna pregunta. Esta es nuestra experiencia. Muchísimas gracias, Mayra, o sea, porque ¿Todavía yo tengo creo... tiempo? Sí, sí, muy bien. Además, yo creo, como lo que hablamos, la experiencia es muy inspiradora para que veamos incluso, o sea, cómo el peso que tienen esas autoevaluaciones, las heteroevaluaciones por parte del profesorado y la implicación de las familias, ese salto que disteis en el año 2017 para poder incluir a las tres partes que intervienen en la educación del alumno, en esa promoción del alumno al siguiente curso. Muchas gracias. Ok, ¿me pueden Mayra. contar otra cosita? Ya lo Sí, tengo. sí, adelante. O sea, en este momento que estamos en pandemia, nos parece este instrumento muy útil, ya que ahorita los papás tienen como que la mayor responsabilidad, entonces es como que ajustado que ellos participen en la elaboración o en el llenado de este instrumento, porque de verdad que ellos han tenido un trabajo fuerte desde casa y entonces creo que ellos nos van a aportar muchísimo. Sí, sí, nosotros estuvimos igual durante la pandemia con nuestras escuelas cuando al final el principal peso dentro de las conexiones que había, pero el principal peso recayó en las familias. Entonces, cómo intentamos también hacer partícipes en todos nuestros centros para que participaran en la evaluación de las familias. Muchísimas gracias, Mayra, por todo lo que nos has contado. Y ahora saltamos desde Venezuela con el esfuerzo enorme que han hecho a Soria.
Chao, hasta porque luego. tenemos a nuestra compañera desde Trilema Soria, Patricia de Oliveira. A ver un momento, Patricia, que te pongo para... si quieres, ves presentando. Patricia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, te voy a poner para que se te vea bien en grande ahora. Bueno, voy a compartir pantalla un minutito. ¿De acuerdo? Bien. Vale, que no me deja ahí. Ahí. Bien, yo venía a compartir pues dos experiencias. La primera sería esta, la metacognición. Lo que tenemos delante es una metacognición final del primer portfolio de una niña de primero de la ESO. Y él, por lo que comentábamos antes, ¿no? De que como los alumnos son protagonistas de su propio aprendizaje, vemos como en esta primera metacognición vemos una estructura de texto aún muy pues, con preguntas, ¿no? Muy encerrada. Y ya en las últimas, la última del último portfolio, ya somos capaces de ver un texto mucho más fluido, ¿no? Con aquello de los objetivos comunes que comentábamos antes, creo que es súper importante en el tema de la evaluación, y así más o menos lo vamos trabajando aquí en Soria, es las pausas, ¿no? Que hacemos con ellos, proponerles objetivos y que ellos sean capaces de lograrlo, ¿no? Ella se propuso conseguir, ¿no? Desarrollar mejor sus ideas, conseguir escribir mejor, y vamos, yo estoy muy orgullosa y creo que sí que lo ha conseguido. ¿Cómo evaluamos esto, ¿no? ¿Cómo esto al final se concreta en una nota? Bien, la metacognición tendríamos que marcarla dentro de lo que es el portfolio, ¿no? Entonces el primer pantallazo que tenéis arriba es un registro, ¿no? De esos portfolios. La metacognición tiene un peso, ¿no? Dentro del portfolio, y vamos registrando un poco pues, las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos, ¿no? Para tener en cuenta esa evolución, ¿no? Porque al final es casi más importante ver cómo ellos tienen ese objetivo, ¿no? Desarrollar mejor sus ideas mediante la escritura, y que poquito a poco lo van consiguiendo. Abajo tenemos un registro de evaluar, ¿no? Esas metacogniciones, donde ahí ya somos bastante más concretos, básicamente en 2 puntos, ¿no? La metacognición podemos sacar tanto por un lado la competencia lingüística en cohesión, adecuación y coherencia del texto, y por otro lado el que sean capaces de proponerse metas y objetivos e ir logrando, ¿no? Mejorarlos. Lo vamos registrando todo, y finalmente, ¿no? Tenemos la evolución durante todo el año del alumno, ¿no? que es casi lo más importante. Aquí tenemos... Un momento, perdona. Vuelve para atrás. Una pregunta. ¿Cómo hacéis, por ejemplo, toda la parte de esa observación con las fortalezas, debilidades, y cuándo lo hacéis? Lo hacemos, es proyecto a proyecto, y lo hacemos, lo vamos registrando, ¿no? Yo llevo mi libretita, voy registrando un poco, me voy haciendo una idea de los niños, pero siempre con la conversación, con el feedback constante con ellos, ¿no? Creo que el trabajo en cooperativo ayuda mucho a que podamos personalizar mucho, ¿no? Y poder ir hablando con ellos. Y ese es el registro que me voy haciendo, ¿no? Entiendo que el primer portfolio siempre es mucho más diagnóstico, que vemos un poco por dónde va fallando, y a partir del segundo, con esos feedbacks en clase, poder ir proponiéndonos objetivos y lograr hasta ellos juntos, ¿no? ¿Cuántas veces lo hacéis, por ejemplo, en un proyecto? Perdona. El momento que le dais ese feedback con los alumnos, Sí. ¿qué lo hacéis? Aproximadamente ¿cuántas veces en un proyecto? Imagino que dependerá también del proyecto, pero... Depende del proyecto, sí, pero realmente son todas las semanas, ¿no? Porque todas las semanas, ¿no? Sí, porque ese momento siempre tiene que existir, porque al final son muchos niños y tú consideras que en una semana le tienes que dedicar más tiempo a un grupito, la semana siguiente a otro, pero que es que ellos noten que hay un diálogo constante, yo creo. También así se sienten como más motivados y protagonistas, y entienden que son ellos que tienen que lograr escribir mejor. No es un objetivo mío, es un objetivo suyo, ¿no? Que creo que es donde está, ¿no? Ahí está la magia, ¿no? Muchas gracias y perdona por interrumpir. No, que va, me parece fenomenal. Esto pues sería otro ejemplo, ¿no? Tenemos la metacognición, que en mi caso en particular fue algo que me rompí mucho la cabeza para saber lograr, ¿no? Darle una evaluación y una calificación que fuera justa, ¿no? Y esto pues sería otra clase de trabajo, ¿no? En este caso un trabajo en cooperativo. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tienen aquí una serie de retos, en este caso era un proyecto de geografía, trabajan en equipo, ¿no? En grupo. Y después tenían lo tenéis aquí al lado, en una pared, ¿no? Donde iban colgando las respuestas. Y al final, pues eso,
compartimos en grupo y en grupo se llega a una solución. ¿Cómo evaluamos esto? Pues bien, aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? En este caso, como estamos hablando de trabajo en cooperativo, tiene mucho más peso, no tanto el contenido, que eso es evidente, ¿no? Sino más el tema de la auto y coevaluación. En este caso he puesto el ejemplo de la Diana, ¿no? de co y autoevaluación, pero también al lado tenemos ya una ficha de autoevaluación que ya ni tan siquiera requiere de las preguntas. Ellos ya saben qué preguntas se quieren hacer y cómo reflexionan sobre ese proceso. Por último, ¿no? Por no dejarlo de lado, ¿no? Los contenidos, es decir, si hasta ahora hemos hablado más de competencias, esta sería la gran rúbrica, ¿no? Esto hay una rúbrica en mi caso de geografía e historia, ¿no? De curso a curso, año a año, lo que se supone que deberían lograr conseguir en contenidos, en texto, en adecuación, coherencia y cohesión. Por supuesto, faltas de ortografía y es mi puntito. Como todo profe, las faltas llaman mucho la atención. Las faltas los corrijo hasta por Instagram si hace falta, pero creo que la rúbrica está claro que para mí, ¿no? Como profesora, me organiza mucho curso a curso qué quiero lograr. Ellos son conscientes de esta rúbrica desde el primer día, son conscientes además del peso, ¿no? que tienen tanto los contenidos como las competencias. Y curso o proyecto a proyecto, mejor dicho, vamos trabajando dónde estamos, ¿no? Porque obviamente a lo mejor en texto, ¿no? escribe fenomenal, tiene clarísimas cuáles son las ideas principales y cuáles no, pero a lo mejor, ¿no? aún tenemos que desarrollar más la parte más histórica, ¿no? Más lo que requiere la asignatura. Pues lo vamos trabajando, pero ellos son conscientes de esta rúbrica que está colgada en Classroom desde el día 1. Y ya por último, pues un ejemplo, ¿no? más a contenidos, no tanto a competencias, de pues, la hoja, ¿no? de Excel que utilizamos todos para poder tenerlo todo agrupadito. Aquí en este caso estaríamos hablando simplemente de cuestiones más de contenidos, ¿no? Y bueno, podemos ver más o menos qué ítems, ¿no? he utilizado para evaluar un proyecto, en este caso un proyecto de segundo de la ESO, el de Historia Medieval. En todo este proceso, todas las cosas que tienen ahí delante, ellos saben que, por ejemplo, el examen pesa como máximo un 20%, ¿no? de la nota, porque creo que es mucho más importante ese trabajo que hacemos todos los días y que consigan, ¿no? llegar a esos objetivos. Y yo por mí he acabado, no sé si... Muy bien con los tiempos. Pues muchísimas gracias, Patricia, por compartirlo, pues al final todo el trabajo que realizas con tus alumnos. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora saltamos desde Soria, nos vamos a la Sierra Norte de Sevilla. Por ahí con nuestros amigos andaluces está José Antonio Gil, desde Real de la Jara, desde el CEI Federico García Lorca. Luego, como José Antonio va a estar en el diálogo que va a tener con Elizabeth, pues también nos contará un poco más de su contexto, pues al final yo creo que es importante conocerlo. Y ahora nos va a enseñar cómo trabajan. Entonces, a ver, que le voy a poner, que se le vea en grande. Un segundo para marcarlo. Bien, ahora. Pues adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir. Y bueno, voy a compartir pantalla. Os explico brevemente nuestra experiencia y cómo intentamos pasar de esa evaluación más formativa a esa calificación, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar comentaros que somos un centro situado en la Sierra Norte de Sevilla, de unos 1.600 habitantes aproximadamente, en un entorno maravilloso, apenas una horita de Sevilla. Y bueno, quiero que conozcáis brevemente también el centro. Somos de una línea, tenemos la etapa de infantil, primaria y también el primer ciclo de la ESO. Y aproximadamente una ratio que está entre los 14, 15, 16, 18 alumnos. Y como característica fundamental y que en ocasiones condiciona muchísimo este proceso que os vamos a contar, es que bueno, tenemos un 80% de provisionalidad del profesorado. Es decir, cada año, para que os veáis una idea, por ejemplo, el curso que viene, de 20 maestros y maestras que conformamos el claustro, pues solo quedamos 4, ¿de acuerdo? Para que, bueno, creo que es importante dar ese dato por lo complejo que nos resulta cada año. Y así todos los años, o sea, exactamente. Este proceso. Bueno, nuestros grandes fines, evidentemente, están centrados en el alumnado, como no puede ser de otra manera, y en prepararlos a nivel tanto personal como académico. Y como segundo gran fin,
en crear las condiciones para que esto ocurra. Por eso, desde hace un tiempo, conseguimos darle una vuelta a la evaluación que hacíamos pues, de una manera más tradicional. Mirad, partimos de un concepto básico, y es que nuestro gran desafío es integrar la evaluación en el trabajo diario de clase. Por lo tanto, configura, pues, si se me permite la expresión, una actividad más. No se ve como algo en un día de hora H, sino que intentamos que se vaya desarrollando durante todo el proceso. Es importante aclarar aquí el concepto de matriz de programación. Esta matriz de programación que veis que están en los pasillos del cole, los tienen cada maestro y cada maestra, y ahí es donde ponemos esa mirada experta que también decía Rosa, ¿verdad? Esa mirada experta a los indicadores de evaluación. Aquí, en esa tabla, lo que están son los criterios de evaluación de las distintas materias agrupadas por ámbito. Nosotros trabajamos por ámbito de conocimiento, para que el propio alumnado también tenga la oportunidad de hacer esa mirada experta hacia sus aprendizajes. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esa matriz, nosotros lo que decimos es, todos estos indicadores que están aquí, en esta matriz, ¿cuántas posibilidades tenemos de ponerlos en práctica, de desarrollarlos? Pues mirad, estos son justo los criterios de calificación que por normativa tenemos que cumplir. Me refiero a criterios de calificación, estos son nuestros, es decir, los indicadores que están en las matrices de programación, ¿de cuántas posibles maneras podemos desarrollar? Pues trabajamos por proyectos, tenemos talleres de inteligencia emocional, talleres de lectoescritura, talleres de cálculo y resolución de problemas, asambleas y tertulias, pruebas prácticas, pruebas escritas enriquecidas y el examen tradicional de contenido. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos haciendo esa mirada experta a los indicadores y los vamos asociando a cada parámetro, como nosotros también le llamamos. ¿De acuerdo? Habrá indicadores que los trabajaremos por proyecto, otros a través de talleres, otros a través de pruebas escritas enriquecidas, etc. Muy bien. Y estos son los criterios que tiene el alumnado y que le damos también a la familia. Es decir, el peso de cada uno de los parámetros. Por ejemplo, en un primer ciclo de primaria, pues aquí los tenéis, ¿no? El peso del proyecto es un 50%, el taller de lectoescritura un 10%, tertulia de asamblea otro 10%, pruebas enriquecidas un 20% y pruebas de contenido un 10%. Así sucesivamente con todos los ciclos y con todas las etapas. Los porcentajes van variando según también los ámbitos, como podéis ver, el ámbito sociolingüístico, que integra lenguas y sociales, y el ámbito científico y tecnológico, que integra matemáticas y naturales. Una vez todos conocemos este sistema de trabajo, bueno, también las especialidades, ¿vale? También me ha parecido oportuno ponerlas aquí. Las especialidades también siguen, evidentemente, la misma dinámica. En concreto, en el ámbito físico-artístico, pues, evidentemente, cobra mucho más protagonismo los proyectos y las prácticas. Bueno, esto cada año se va revisando en función de cómo se haya ido desarrollando el proceso e introducimos los cambios que consideremos oportunos. ¿Cómo se traslada esto en la práctica? Mirad, os he traído un ejemplo de la compañera María José, de segundo de primaria, forma parte del equipo directivo también. Ella es tutora de segundo de primaria. Si tomamos como ejemplo esta matriz, que la tenemos todos, cada uno en sus niveles, sus etapas, partimos de ese primer criterio de evaluación, que sería lengua, del que emanan los distintos indicadores. Pues como veis, vamos marcando previamente para trabajar, por ejemplo, este indicador concreto participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. Vamos a utilizar las asambleas y le vamos a asociar un instrumento de evaluación, en este caso, una diana. ¿De acuerdo? Mirad. Un ejemplo más claro todavía, además, a boli, esta es la caligrafía de la seño María José, repito, de segundo de primaria. Con otro ejemplo. Este indicador de matemáticas, ¿de acuerdo? Como veis, en primero trabajaremos la primera parte del indicador y en segundo de primaria esta segunda parte, pues se ha diseñado una actividad que en este caso son ejercicios concretos, ¿no? Del libro. Se asocia un instrumento de evaluación, en este caso una rúbrica de autonomía e implicación en el aprendizaje, y la maestra va poniendo los distintos niveles de desempeño en cada uno de los criterios que estamos evaluando. Después, ¿cómo se lleva esto a la calificación? Porque al fin y al cabo, como hablábamos con José Antonio también, hay que dar a Dios lo que es de Dios y a Séneca lo que es de Séneca, que es nuestra plataforma educativa aquí, y al final te piden una nota
numérica y la tenemos que poner. Pero viene como consecuencia de este proceso que estamos comentando. Al final se hace una traducción, se hace una escala y al final llegamos a esta nota final que podéis ver en esta última columna. Es decir, de 1 a 4, pues 1 sería de 0 a 4 en número calificador, el nivel 2 sería 5 y 6, nivel 3, 7, 8, nivel 4, 9, 10. Otro ejemplo que se puede ver, si me deja pasar la diapositiva, bien, es aquí nuevamente con, en este caso, una actividad dentro del proyecto de Lorca, y es una tertulia dialógica donde utilizamos como instrumento la rúbrica de expresión oral y nuevamente la maestra va anotando en los distintos niveles de desempeño que al final con esa transposición, con esa traducción numérica desemboca en una calificación, pero como consecuencia de esa evaluación más formativa. Me gustaría destacar también que utilizamos un código de colores donde esta misma rúbrica se pasa en 2, 3, 4 ocasiones distintas y por lo tanto vemos el balance desde la primera vez, la segunda, la tercera, hasta quizás la última tertulia que hagamos en el curso, en el proyecto, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto también destacar que es más sencillo cuando tenemos este concepto de currículum plástico. Es verdad que nosotros utilizamos los libros de texto como un material más, no nos condiciona para nada porque nuestro gran referente es esa matriz de programación, donde aparecen los indicadores a partir de los cuales asignamos a unos parámetros y de ahí creamos las actividades y las evaluamos con su correspondiente instrumento. Y como veis, desde el minuto 1 el alumnado está implicado en el proceso. Así que Pues espero... Antonio, Sí. muchísimas gracias por explicarnos todo el proceso y me vuelvo a saltar a ir la Margarita con la profesora Riva Vera Cierta del Colegio Guayamurí, que nos va a contar su experiencia en el Bachillerato Internacional. ¿Vale? Adelante, te pongo destacada para que te vean todos muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo tengo el honor de representar a un equipo de profesores sumamente comprometidos con este proyecto. Este es nuestro primer año como colegio IB y queremos compartir con ustedes una experiencia que surge a raíz de una necesidad que detectamos. Pues en este punto del año escolar, nuestros estudiantes se están conectando muchísimo menos. Entonces, decidimos vincularnos. Nos vinculamos 6 materias del programa IB y desarrollamos una gamificación. Sucede que muchas personas le huyen de la gamificación porque piensan que no puede ser evaluada de forma objetiva. Y me permito el espacio para brindarles nuestra experiencia para que tomen de referencia cómo nosotros realizamos la evaluación. Nosotros utilizamos la herramienta de Genially y diseñamos un juego en forma de laberinto con el tema en común de el cambio climático. Entonces se llama Climate Change Escape Game. El estudiante se conecta, le da clic a empezar e inmediatamente entra en el personaje. Aquí estamos cubriendo el juego. Aquí tenemos para seleccionar el personaje y vamos a seleccionar acá a George Clooney, que se parece a José Antonio. Sí. Y de ahí nos da acceso a nuestro laberinto. ¿Qué sucede? En la narrativa de nuestra estrategia didáctica, el laberinto se está inundando. Ese es el tema del cambio climático. Entonces, cada uno de estos elementos que están en los candaditos son las asignaciones. Entonces colocamos como elemento lúdico, no les llamamos las asignaciones ni tareas, sino los llamamos los desafíos. Entonces el estudiante tiene la oportunidad de dar clic a cada uno de esos candaditos y diseñar su estrategia para salir. Pues en principio pueden o salir por arriba o salir por abajo. De momento les puedo adelantar que este es un grupo muy competitivo, esto está diseñado para nuestra primera corte de estudiantes IB, y ellos son muy competitivos entre sí. Tanto así
que les puedo decir que uno de nuestros estudiantes terminó su estrategia, salió del laberinto y nuevamente volvió a entrar para hacer los otros desafíos. Entonces, en ese sentido, logramos lo que queríamos, que era conectarlos nuevamente con lo que los motiva, conseguir aprendiendo. Y trabajamos de igual forma la autogestión, y esta es una oportunidad para ellos ponerla en práctica. La idea es que cada uno de estos retos tiene un código que habilitará el siguiente. Entonces, al ellos entregar su asignación, el profesor les pasa un código y ellos lo colocan en esta calculadora digital. ¿Ok? Esa es la explicación de cómo fue la estrategia. Entonces, le vamos a dar el ejemplo desde una de nuestras materias vinculadas. Fueron 6 materias y esta que vamos a referirnos es el ejemplo de sistemas ambientales y sociedades. Este viene siendo el desafío número 1 de esa materia. Estamos utilizando Google Classroom como nuestro ambiente de aprendizaje virtual y le colocamos por acá la puntuación. Nosotros evaluamos acá en base a 20 puntos en el nivel de bachillerato. Le colocamos la fecha de entrega para que ellos estén claros en cuál es la expectativa. Le damos la instrucción, le colocamos un ejemplo, en este caso es un video, lo que ellos tienen que hacer, un video de ejemplo para que sepan la expectativa. Y le colocamos, en este caso utilizamos una rúbrica para heteroevaluación. ¿Ok? De manera que el estudiante trabaja de forma autogestionada a su ritmo en los desafíos que decida hacer, porque trabajamos la diferenciación. Por acá le mostramos la rúbrica que la elaboró, en este caso, la profesora María Cristina González, en base a la fórmula para diseñar el instrumento, tomando como máximo el sí, sí pero, el no pero y el no, para determinar cada uno de los elementos que conforman las columnitas de nuestra rúbrica. Es un trabajo de hormiguita, pero estamos seguros que valió la pena. Luego esta rúbrica la montamos en el Google Classroom para que el estudiante sepa lo que obtuvo por cada uno de esos criterios. ¿Okay? Entonces por acá tenemos el criterio 1 y una breve descripción de lo que sería el alcance de la competencia, ¿okay? De cada una de esas competencias. Y al momento de ser evaluados, tienen en cada uno de esos elementos lo que obtuvieron. Y por acá tienen su nota total. En este caso es una estudiante que obtuvo la puntuación máxima. Bien, nosotros acostumbramos al terminar una secuencia de contenidos, realizar una autoevaluación, porque nos gusta que ellos trabajen la metacognición y que estén conscientes de las experiencias, que no trabajen en base a una nota, sino que tengan experiencias de aprendizaje inigualables donde ellos sean los protagonistas. Entonces, normalmente les presentamos unas dianas en las que ellos puedan autoevaluarse precisamente. Tenemos varios años en los que ellos están utilizando las dianas y ya les hacemos preguntas concretas para que de ahí ellos desarrollen sus respuestas de acuerdo a lo que ellos consideren. Ellos mismos se otorgan su propia ponderación. Y al final, como le mostramos acá, les dejamos un espacio para que nos den recomendaciones para el profesor. Consideramos que es muy importante porque nosotros también somos aprendices dentro de este proceso. Y finalmente, les damos siempre una retroalimentación donde les comentamos lo bueno que hicieron, los aspectos a mejorar y con un llamado a la acción. Porque definitivamente nuestros estudiantes, ese acompañamiento que nosotros les hacemos es sumamente importante para ellos, porque no somos solo profesores de este lado, somos acompañantes en este proceso de aprendizaje. Esa viene siendo nuestra experiencia de evaluación y con mucho gusto, con toda la humildad, estamos aquí a la orden en Venezuela, en la isla de Margarita, escribiéndonos un mensajito por el Instagram a Colegio Guayamurí. Estamos prestos a compartir esta experiencia a profundidad y los invitamos a gamificar porque definitivamente aporta una conexión emocional entre el estudiante con su aprendizaje. Riva, muchísimas gracias por la experiencia. A los
cuatro profesoras que habéis presentado, porque las experiencias, cada una yo creo que son diferentes, pero muy enriquecedoras a la vez. Y ahora salto rápido a mi compañero Martín Varela, que nos va a dar unas noticias, nos va a dar algo de información sobre formación. Adelante, Martín. Gracias, José. Y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y por participar. Decía ahora nuestra compañera de Venezuela que con toda humildad, ¿no? Menuda rigurosidad y trabajo tan bonito que están haciendo desde allá. Yo no sé si me estoy haciendo mayor, además de ser abuelo, o todo se mezcla, el final de curso, el esfuerzo, pero la verdad que la experiencia que nos proporciona José y tu equipo aquí mes a mes es terriblemente emocionante, ¿no? Ver a Patricia, nuestra profe, con ese desparpajo, contándonos lo que hacen, como si no hiciesen nada tampoco ahí en los proyectos y todas las semanas y tal. O ver a José Antonio Gil, que hacía mucho tiempo que no lo veía, me ha hecho mucha ilusión también verlo, así que eso, pues disfrutando muchísimo, así que muchas gracias, ¿no? Como sabéis, me toca lo más feo, que es contaros algunas noticias, pero como siempre me pongo nostálgico en Profes que Aprende, me ha recordado este evento a este libro del 2009, que ahora bichando por internet parece que hay 4 ediciones, no sé si habrá incluso más probablemente. Creo que nos tachaban como auténticos locos cuando llegaron aquí a nuestro país, en España, las competencias, cuando salió este libro en la que hay muchísimas tablas. Carmen y María cogieron las dianas para hacerlas populares dentro de la escuela y todo aquello se veía como una locura, esto de las competencias, qué va a ser y cómo. Y ya había ahí muchas claves, ¿no? Ver ahora esta sistematización, esa rigurosidad que incluso nos enseñaba José Antonio en su colegio para calificarlo al final y meterlo en las plataformas educativas, pues eso, te hace recuperar como esos inicios de impulso en el que hicimos, ¿verdad, José? Cientos, yo diría que miles de herramientas de evaluación para tratar de llevar a todas partes. Inundamos las editoriales más fuertes de nuestro país. Creo que trabajamos con las 4 más fuertes haciendo herramientas de evaluación de todas las asignaturas, desde infantil hasta bachillerato, ¿no? Entonces, que eso se vaya popularizando y que realmente ayude, pues nos da mucha alegría. Y para aquellos que, igual que aquí hoy, estáis disfrutando de este evento y que os gusta aprender, qué raro, somos profes que nos gusta aprender, pues algunas posibilidades, ¿no? Antes de desconectar, los que desconectéis totalmente en verano, los días 7, 8 y 9 de julio, podréis, con José Antonio, justo el que nos lleva en este evento, profundizar y llegar a conocer todas estas herramientas o múltiples formas de organizarlas para que la evaluación llegue a ser formativa, como nos decía Rosa en la píldora inicial tan maravillosa. Pues podéis estar con él. Para aquellos que si queráis seguir dando vuelta al tema de ámbitos, que tan bien nos ha comentado José Antonio Gil, pues podréis estar con Ismael. Y para aquellos que queráis seguiros formando, pero no de alguna cuestión un poco así más puntillosa, sino un poco más de creatividad y tener ideas, con Anabel y Belén podréis hacer ese curso de escritura creativa. Como veis, son 3 días, 3 horitas para con alguna cosa incorporada para el verano. Y los que queráis profundizar y que queráis tomar el verano, que os vais también estudiando bastante o mucho, siempre os comento lo de nuestro experto en funciones ejecutivas, que empieza a dar unos resultados preciosos. Ahí lo que veis es el trabajo final de experto, que nuestro compañero Ismael, que es el tutor que está dentro de este curso universitario, con titulación universitaria por tanto, está empezando a producir de sus alumnos que van saliendo, profes que ya son más que expertos, justo aprovechando lo que es la titulación, y cómo ahí tenéis los elementos que participan en la memoria y cómo bajárselo y hacerlo un guiño a Érase una vez la vida, esto que hace ya muchos años que estaba de dibujitos en televisión, para que los niños aprendan y para que se haga posible esa autorregulación y todo lo que estamos compartiendo estos días con vosotros, ¿no? Pues nada, eso es lo que quería comentaros para que lo tengáis presente. Nuestra compañera Cristina lo mandará en el chat y probablemente también en el resumen que os mandaremos del evento. Y creo que mejor que me calle porque viene casi lo mejor, ¿no? Que vienen ahora... Sí. Pues sí, ahora voy a hacer, porque tenemos a... Bueno, antes de nada decirte, Martín, que sí, cuando uno se vuelve muy nostálgico, que ya se está haciendo mayor. Sí, está claro, está claro. Y ahora vamos a pasar de tu sabiduría, digámoslo así, a la frescura de Elena y Martina. Un segundo que las pongo por aquí para que se las vea bien en grande, porque son dos alumnas
que han hecho el esfuerzo de conectarse, de ponerse... Un segundo, a ver, ¿qué ha pasado? Que yo también meto la pata. A ver, Elena, que te haga un momento. A ver, un segundo, que algo ha pasado. Me he equivocado, es que creo que he hecho a Martina anfitriona. O a Elena. Elena, a ver, un segundo, perdonad. Fallos del directo. Ahora sí, añadir a destacado, vale. Y nos falta aquí Elena, tenemos ya a Martina. Ahora sí, Mood, ahora sí, ya lo hemos solucionado. Entonces, como os comentaba, son dos alumnas del Colegio de Trilema El Pilar y las hemos llamado para ver si nos pueden ayudar, porque al final estamos hablando de evaluación, estamos hablando de alumnos y yo creo que nada mejor que poder contar con ellas para que nos den algunas claves y nos puedan ayudar. Entonces, a mí me gustaría comenzar preguntando si fuerais profes, ¿cómo os gustaría calificar a vuestros alumnos o a vuestras alumnas? Pues yo sobre todo miraría primero el esfuerzo que han inculcado en ese trabajo, en ese proyecto, y miraría pues si le han puesto ganas, si han sabido reflexionar bien, si de verdad se han metido dentro del papel, por así decirlo, y que se vea que ha sabido reflexionar y ha hecho una buena redacción y se ha autoevaluado, por así decirlo, en condiciones. ¿Tú, Martina? A mí me gustaría hacerles una evaluación continua, por así decirlo, evaluarles todos los días y evaluar todo su trabajo y todo su esfuerzo. Y bueno, eso, ver cómo van, si a algunos les cuesta más algo, pues ayudarle en eso y ir viendo cada día el esfuerzo que hacen, además de los exámenes o los trabajos, el esfuerzo que hacen con sus compañeros o individual. Yo me hablaba Martina de esa evaluación continua y Elena de esa autoevaluación. Entonces yo también me gustaría preguntaros, si os pusiese a elegir, os tocase elegir dentro de la autoevaluación que hacéis, las coevaluaciones que os hacen vuestros compañeros y vuestras compañeras o las heteroevaluaciones, la evaluación que hacen los profes del trabajo que hacéis, ¿con cuál os quedaríais? ¿Con una, con dos, con las tres? ¿Y por qué? ¿Qué os ayuda? Pues yo me quedaría con la heteroevaluación, ya que yo soy una persona que siempre me importa más la opinión y la expectativa que tienen sobre mí. Es decir, los profesores siempre me fijo en poder impresionarles más y en que de verdad pues vean que me puedo superar en cuanto a mí misma y que de verdad puedo mostrarme pues tal y como soy. Y la colaboración, por ejemplo, no la elegiría porque es verdad que eso ya pues pasa menos, pero es verdad que muchas veces nos dejamos guiar por, pues este es mi amigo, pues le voy a evaluar de otra manera, o a lo mejor he tenido un rifirrafe con él, pues se merece a lo mejor menos nota o le voy a evaluar de otra manera. Y ya pues la autoevaluación personal pues te sirve para ver los fallos que de verdad has tenido y para mejorarlos para la siguiente. ¿Con cuál te quedarías, Elena, si tuvieras que elegir una? ¿Cuál crees que te ayuda más? Perdona. Con la heteroevaluación. La heteroevaluación, ¿no? Como comenzabas, vale. ¿Y tú, Martina? Cuéntanos. A mí la autoevaluación me parece algo súper importante porque te miras tú mismo los defectos o las cosas buenas que puedes tener en tu trabajo diario. Y es verdad que la autoevaluación que te hacen los profesores es muy importante porque los ves desde un punto de vista que a lo mejor tú o tus compañeros no lo ven, pero la autoevaluación que te hacen tus compañeros, si no es como ha dicho Elena, que es verdad que pasa, que lo hacen un poco por amiguismo, yo creo que está bastante bien que tus compañeros, tus propios compañeros te digan que estás haciendo mejor, que estás haciendo peor o que podrías seguir haciendo o dejar de hacer, porque estáis trabajando en lo mismo y es interesante ver cómo trabajando en lo mismo o haciendo las mismas tareas, piensan tus compañeros que lo puedes hacer mejor o peor. Pero sí que es verdad que muchas veces pasa eso de eres mi amigo, pues te pongo la mejor calificación, no me gasta bien, entonces, pero si se hace bien yo creo que es bastante importante eso. Vale, y estamos hablando hasta ahora de quién evalúa, pero si yo os pregunto por el cómo, por las herramientas, ¿os ayudan las herramientas de evaluación? Antes presentaban las diferentes profesoras, José Antonio, un poco también con las herramientas que se utilizan. ¿Qué pensáis de las herramientas? ¿Os gustan? ¿Os ayudan? ¿No os gustan? ¿Las quitaríais? Pues yo la verdad que no, que me gustan hasta ahora todas las que he hecho en cuanto a rúbricas, dianas. La verdad que me han servido de mucho y me han servido sobre todo para saber reflexionar y mirar los fallos
en los que, por así decir, me he cometido, sobre todo en la ortografía, por así decir, las tildes y todo eso, siempre me fijo más, y la verdad que como siempre ponía a lo mejor pues un 2 o un 3, pues me ha servido para poner ahora, pues no, ahora ya lo miro primero y ya para lo siguiente para tener un 5. Y la verdad que no quitaría ninguna, porque es un método que nos hace reflexionar y nos hace aprender todavía mucho más. ¿Tú, Martina? Yo creo que varias, o sea, de las herramientas que tenemos están muy bien, porque además con Trilema se hacen muchos trabajos para ser un poco, para mirarnos un poco más a nosotros mismos, con las dianas, las rúbricas, algunas preguntas de las metacondiciones, y creo que eso está muy bien. Y hay otras de las que, por ejemplo, te evalúan tus compañeros o reflexionas sobre lo que has hecho durante todo el proyecto. Entonces, yo creo que están bastante bien, sobre todo la diana o la metacognición. Muy bien. Y ya para terminar, que no quiero aburriros más. Si tuvierais que darles una clave a todos los profesores que nos están viendo y que nos verán luego en YouTube, ahora mismo estamos justo en evaluación, o además hay muchos que no han podido estar o porque están justo con las evaluaciones de final de trimestre, de curso, ¿qué claves le daríais para que comprendieran bien y ayudaran a sus alumnos? Pues yo me pondría en el papel, obviamente, y yo pues me fijaría sobre todo, como ha dicho Martín antes, en el esfuerzo continuo y en de verdad ver que se ha esforzado y que aunque le salga mal una cosa no tiene nada que ver, por así decir, no somos una nota, por así decirlo, y de verdad ese esfuerzo diario. Entonces, al fin y al cabo, lo que merece la pena es lo que tú has hecho y cómo tú has sabido expresarte y cómo tú has sabido pues realizar las actividades, que lo has dado todo de ti, y de verdad yo valoraría eso más que una nota, sinceramente. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con Elena, eso de que en el examen final o lo que sea, que tu nota evalúe tu trimestre o tu proyecto. A ver, es un poco complicado porque si tienes que recuperar alguna asignatura no puedes recuperar todo el tiempo, pero sí que es verdad que hacemos esfuerzo diario y a lo mejor un día lo puedes tener peor o lo puedes tener mejor y puedes sacar una nota u otra. Y eso tampoco califica tu esfuerzo que hayas hecho. Pero sí que en algunos momentos es complicado calificar a alguien si no es en un examen o con una nota. Chicas, pues de verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo, por la luz y la frescura que nos arrojáis, y yo creo que nos hacéis que tenemos que reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, de verdad, de corazón, muchas gracias por participar. Un abrazo. De nada. Y ahora pues saltamos con Elizabeth Chillón, que la tengo por aquí. A ver si me Buenas deja. tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Y con José Antonio, volvemos con José Antonio Gil. Yo voy a decir, Elizabeth a lo mejor ahora me regaña, pero que la pobre, entre otras cosas, estaba a medio conectar, desconectar, porque está de sesión de evaluación. Y además me había dicho, yo estoy pendiente, José Antonio, que no me conecto, digo, yo creo que para menos 20, menos cuarto, digo, te toca. Como decimos muchas veces nosotros con las formaciones, te toca el bolo, te toca actuar. Y la pobre estaba ahí pendiente y al final, si veis, las 7:10, nos hemos ido un poquito de tiempo. Entonces te pido perdón, pero yo creo que también es verdad que todo lo que han aportado, incluso ahora nuestras dos alumnas, yo creo que merece la pena escucharlas. Entonces, bueno, a ver qué os estaba poniendo para que os vean bien. Ahora nos vean, a ver aquí un momento, sí, que también cada día soy un poco más torpe. Vale, y bueno, lo que decía, viene Elizabeth Chillón, es profesora del Col·legi Badalonès en Badalona, y queríamos pues haceros unas cuantas preguntas a los dos. Yo creo que por la trayectoria de los centros, por todo el bagaje que tenéis, por al final la gran apuesta que se ha hecho por el cambio en la evaluación, creo que podíais aportar mucho a todas las personas que nos están escuchando. Entonces, pues a mí me gustaría comenzar preguntándoos qué provoca el cambio en la evaluación en vuestros centros, o qué lo provocó, mejor dicho. Bueno, está también en proceso continuo, o sea que... A ver, en nuestro caso, que la dirección tomara la decisión de apostar por formar al profesorado, sobre todo. De hecho, algunas de las formaciones las estamos haciendo de la mano de Trilema, y un aspecto que se nos propuso fue crear un grupo Innova en el colegio con representantes de todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato, para promover este cambio. Y por lo que respecta a nuestra labor, pues resultó útil crear un Google Sites con diferentes herramientas
para poder compartirlas entre todos los miembros de nuestro claustro. Y también realmente lo que creo que ha marcado la diferencia ha sido tener la oportunidad de realizar talleres de programación. De hecho, es como lo que defendemos con nuestros alumnos. Aprender haciendo siempre es la clave. Y esto, en general, todos los profesores lo han agradecido muchísimo. Así que, bueno, aprovecho para daros las gracias por vuestra tarea también y por supuesto, también por invitarme a esta conversación y poder conocer a José Antonio. Nada, gracias a ti. Y José Antonio, Gracias. en vuestro caso... Bueno, pues comparto lo que ha dicho Elizabeth al 100% y añadiría que además de ese reto de que tengamos una buena formación del profesorado que viene cada año, 80%, insisto, nuevo cada año. Fíjate que me ha encantado lo que ha dicho Elena. Y aparte de la formación que comparto con Elizabeth, es convencer o contagiar o que el profesorado nuevo que venga, que tome conciencia de que, como ella ha dicho, los niños no son una nota. Y me ha encantado esa frase, vamos, que la he copiado y la voy a usar allá donde vaya, porque me parece que lo resume perfectamente. Un alumno no es una nota y por lo tanto, si un alumno no es una nota, tenemos que cambiar lo que hacemos en clase. Evidentemente, y de la mano también entendemos nosotros que para cambiar la evaluación, a la misma vez la metodología también yo creo que es algo fundamental. ¿Qué visión de metodología tenemos y por lo tanto qué visión de evaluación? Yo creo que eso sería, por resumirlo mucho, lo que más ha cambiado el claustro, pero también lo que más cuesta. Convencer al profesorado de qué es evaluar y qué es calificar. Yo con lo que tú decías, con convencer a ese profesorado, si tuvieras que dar un consejo, ¿cuáles han sido las claves para transmitir ese cambio en convencer al claustro, a los alumnos y alumnas y a las familias? Bueno, a ver por dónde empiezo, porque todo tiene su matiz. ¿Qué preguntilla, José Antonio? Mira, al claustro... Una clave, al menos una clave, para que vayas comentando. Al claustro dependemos de los compañeros que lleguen y nosotros siempre hablamos de actitud docente. Entonces, pues hay algunos compañeros mejor, otros peor. La formación está ahí, cada septiembre hay una formación y que sigue durante todo el curso. Y bueno, más o menos, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se van enterando, pues se van y después vienen otros. La familia todavía estamos en ello porque después de 5 y 6 años no entienden el proceso de aprendizaje sin un examen y sin esa calificación y sin ese examen que tiene que venir firmado de casa y revisado. Todavía nos cuesta un poco ver también cómo incluso aunque le mandamos los instrumentos, se lo explicamos, incluso le hacemos participar en alguna ocasión. Sí, pero claro que esa es alguna de las claves. Vosotros con la familia tenéis una gran comunicación, que transmitís herramientas, los instrumentos, las claves, cómo lo vais a hacer. Vamos, veíamos cuando antes presentabas esa matriz en el pasillo donde todo el que pasa, que yo la he visto, la tiene y lo tienen los alumnos, lo tienen los profesores, la tienen las familias para comprobarlo todo. Y con el alumnado, José Antonio, si me permite, mira, una anécdota de hoy, ha pasado hoy a la 1:30 en la clase de segundo de la ESO, y es que venía una maestra un poquito alterada porque me enseña un mapa mental que había pedido a su alumnado, y el mapa mental, vamos a decir que bueno, que se podía hacer bastante mejor. Y viene la seño cabreada, ¿por qué? Porque precisamente, previamente se le había dado un instrumento de evaluación, una rúbrica donde se explicaba cómo se diseña un buen mapa mental. Y resulta que la criatura, el alumno en este caso, no había elegido no prestar atención a ese instrumento y lo había hecho a su manera. Como consecuencia, la calificación no ha sido la que él esperaba y hemos tenido ahí un pequeño conflicto que afortunadamente se ha resuelto porque al final dependía de él. Yo te he dado la guía para orientarte y tú has elegido no cogerla. Claro, sí. Escuchábamos antes a Elena y a Martina cuando nos explicaban, es verdad, ellas lo que agradecen tener esas herramientas que les guían y les ayudan. Yo me gustaría también decir, porque a José Antonio conozco el centro, que al menos una de las claves que veo, porque muchas veces pues
Hablo también de él y pongo un poco el ejemplo por toda la tasa de interinidad que tiene con el cambio de profesorado, y es que ellos apostaron, hicieron ese cambio en el proyecto educativo del centro, donde tienen recogido cómo se trabaja. Como dice él, que esto no es una opción, es un proyecto y hay que continuarlo. Yo creo que es una de esas claves. A mí me ha llamado mucho la atención esta anécdota del mapa mental, porque precisamente cuando José Antonio ha formulado la pregunta con respecto a esta comunicación con las familias, a mí se me había ocurrido una anécdota también que tiene relación con esto. Y es que pues también en una clase, también fue de segundo, un alumno me hizo un mapa mental y estábamos trabajando con borradores, no era una versión definitiva. Y yo les dije, bueno, si queréis podéis mejorarlo porque simplemente es un borrador y no pongo ninguna nota ni nada, ¿vale? Pero lo volvéis a hacer y cuando tengamos la versión definitiva pues ya lo calificaremos, ¿no? Que esto es lo que preocupa tanto a alumnos y familias en ocasiones. Y justo ese mismo día por la tarde recibí un mensaje de la familia diciendo que cómo podía ser que su hijo había estado trabajando toda la hora, que se había esforzado mucho y que yo le había hecho repetir la tarea. Claro, no se había entendido realmente que era una actividad realmente, el hecho de hacer el borrador y después redactar la versión definitiva. Pero bueno, la verdad, en nuestro caso lo que sí que nos ha ayudado mucho a mejorar esa comunicación con la familia fue introducir una reunión pedagógica que solemos hacer durante el segundo trimestre. Entonces nos limitamos a explicar cómo trabajamos con los alumnos, cómo los evaluamos y bueno, siempre puede haber familias que son más receptivas o menos, pero creo que esto sí que ha marcado una diferencia. Y con respecto a los alumnos, lo que nos ha ayudado mucho ha sido promover la autoevaluación y la coevaluación. También cuando empezamos a hacerlo, pues al principio ellos se ponían 10 en todo, era como, bueno, ¿cuál es esta sorpresa, ¿no? Ahora puedo poner yo la nota y esto es lo que verán mis padres, me preguntaban. Y costó un poco, la verdad, pero ahora yo estoy muy orgullosa de ellos porque realmente es que en muchísimas ocasiones son más exigentes que los propios profesores y son muy justos con las notas. Ahora, es un proceso que cuesta y aún así, pues, si hay profesores que no lo están llevando a cabo, yo, la verdad, les animo a probarlo. Al principio es verdad que resulta frustrante por lo que os comentaba, pero al final es muy gratificante ver cómo ellos tienen este criterio. Yo, para ayudar a todos esos profes que quieren comenzar, que van comenzando en ese proceso, que además pues es verdad, o sea, nosotros apostamos, o sea, que al principio pues requiere un esfuerzo, pero que los frutos son muy buenos. ¿Qué claves le daríais o diréis vosotros para que ellos puedan observar esas evidencias que digáis, ostras, esto ahora sucede en mi aula o en mi centro que antes no sucedía? Para que ellos aprendan a detectar esa evidencia y digan, ostras, voy por el buen camino. O sea, al final, este sacrificio que estoy haciendo está empezando a dar sus frutos. Elizabeth, si quieres tú, que estabas... Sí, a ver, en mi opinión, lo más importante es que nosotros seamos los que focalicemos nuestra atención en que los alumnos aprendan, en lugar de dedicar energía solo a corregir exámenes y obtener una puntuación. Somos nosotros primero los que tenemos que cambiar esta visión. Y de hecho, nosotros cuando evaluamos un proyecto o una unidad didáctica enriquecida, no solo evaluamos mediante controles, sino que evaluamos todas las actividades que realizan, ya sea un mapa mental, una infografía, una rutina de pensamiento, un control también puede ser, etc. Y lo más importante es que al evaluar esta actividad, nosotros, como José Antonio comentaba antes, hayamos compartido la herramienta de evaluación previamente con los alumnos. Esto es lo que realmente después marca la diferencia. Y esta es la manera de implicarlos en este proceso y de darse cuenta también de que si no les sale bien, ellos tienen una guía, ¿vale? Que es como un mapa que los ayuda a saber hacia dónde van y después también, una vez finalizada la actividad, a darse cuenta de si realmente cumplen con los criterios establecidos. Y si no es así, no pasa nada, como siempre en la vida podemos tropezarnos, podemos caernos, pero después podemos volver a levantarnos y volver a intentarlo. Esto es lo que queremos transmitirles realmente. Y esto es lo que yo veo que sí que ha cambiado en nuestros alumnos, que ahora ellos saben, bueno, me ha salido mal,
reconozco en esta rúbrica, en este registro, en qué he fallado, pero si tengo que repetir este tipo de actividad en otra ocasión, tengo las herramientas para poder hacerlo mejor. Y después también lo que nos ha ayudado a conseguir este cambio pues es valorar, además de lo que os comentaba antes, pues tema de habilidades sociales o crear un portfolio de aprendizaje para realmente recoger todo el trabajo que ellos hacen, porque ahí pues incluyen evidencias, incluyen las herramientas de evaluación, incluyen los procesos de metacognición para darse cuenta de que han hecho bien y que pueden mejorar. Y yo sobre todo también diría que el cambio en la evaluación ha conseguido realmente fomentar la curiosidad de seguir aprendiendo, pero no solo en los alumnos, sino también en los profesores, porque nosotros también hemos aprendido a darles un mejor feedback para que ellos puedan seguir progresando en su proceso de aprendizaje. Y también hemos aprendido a valorar realmente de todo lo que nosotros hacemos en clase, qué nos funciona y qué deberíamos cambiar para el próximo curso. Es decir, que este proceso de evaluación, este cambio, tiene relación con los alumnos, pero tiene mucho que ver con nosotros. José Antonio, tu turno. Pues yo pienso desde dos perspectivas. Una, yo creo que como director de un centro y como proyecto educativo que tú bien has citado antes, es que estamos obligados a crear las condiciones para que la evaluación también se pueda dar con las características de las que hemos hablado hoy. En un horario estándar de 1 hora con continuas interrupciones, donde corre, recoge, que viene de educación física, los deja allí, venga, sacamos lo otro que... yo creo que ese sistema, nosotros desde que lo cambiamos, ha favorecido mucho también implementar estos modelos de evaluación. Es decir, como es una actividad más dentro del aula, pues necesitábamos tocar los horarios para no estar estresados. Y por eso también tenemos tramos horarios de 2 y 3 horas consecutivas en las que está el mismo profe. En ocasiones 2 profes en el aula. Con lo cual es muy sencillo, no. Es menos complejo realizar esta evaluación que estamos comentando. En una ratio de 15, de 16, donde tengo grupos cooperativos de 3, 4 grupos cooperativos y 2 profes, uno puede dedicarse perfectamente a estar coevaluando y heteroevaluando a un grupo, mientras que el otro compañero está con otro. Entonces, para mí resulta fundamental tocar variables de espacio y tiempo a nivel organizativo en los centros educativos para favorecer este tipo de evaluación y, por supuesto, seguir educando a las familias para que comprendan lo que hacemos. Pues no quiero alargarme más, ya nos hemos pasado, lo del tiempo es el reto para el próximo curso, entonces agradeceros de verdad, de corazón, Elizabeth, José Antonio, todo lo que habéis compartido con nosotros. Lo mismo, Gracias a vosotros. A Elizabeth y José Antonio, que yo he estado con estos días hablando y hemos grabado alguna cosa, sacaremos esa pequeña entrevista con algunas claves que nos van a dar, nos van a enseñar más de su centro, cómo trabaja, y yo creo que es muy interesante todo lo que nos puede enseñar. Pues muchas gracias. Y ahora Gracias a todos. me voy a poner yo un segundo para despedir, así me pongo que se me vea bien, aunque no sé si es demasiado bueno o no. Un segundo y os voy a... Ahora, vale, voy a compartir la pantalla porque sí, quiero transmitiros y deciros los materiales que vamos a compartir. Hemos estado haciendo una selección, como al principio os decía, hemos buscado bastantes materiales, entonces pues os va a llegar ahora en unos minutos, vamos, en 4 o 5 minutos el email con las evaluaciones, que os agradeceríamos también que nos las hicierais para seguir tomando ideas que aplicaremos en el próximo Profes que Aprenden. Y bueno, pues ya veréis que van a venir pues, unas rúbricas de expresión escrita, autoevaluación, heteroevaluaciones, van a venir plantillas vacías para que las podáis hacer vuestras y podáis completar con vuestros propios criterios, podráis esos criterios pues ir degradándolos o sacando pues los diferentes niveles. Van a venir también algunas dianas, lo mismo igual que las dianas, vais a tener las plantillas para hacerlas, todas con preguntas de metacognición. Recordar lo que vimos, lo que se ha hablado de metacognición y en el Profes que Aprenden anterior. Vais a tener también, como pedís esa lectura, el libro de Carmen Pellicer, también está por ahí María Ortega,
el de evaluación del aprendizaje, educación infantil, porque sea educación infantil, yo aconsejo que se lea, porque aunque seáis de bachillerato, de primaria, da muchas claves en cuanto a la observación, a enfocar la mirada, y un artículo de Guy Clarkson que es muy, muy, muy interesante y que, pues además aquí en concreto, porque muchos de estos materiales, tanto Rosa, Esteba, aquí a Anabel ayudó a traducir porque estaba en inglés, entonces al castellano, para quien tuviera alguna dificultad más, pues todos estos materiales los vais a tener. ¿De acuerdo? Entonces, despedirme ya diciendo que vais a tener también la herramienta del consultorio para todas esas preguntas y que no vamos a desvelar nada hasta el próximo Profes que Aprenden, que será en septiembre. Os vamos a dejar descansar. Iremos colgando esos pequeños vídeos, entrevistas, algún material en las redes. Pero de verdad, viene el verano, hay que descansar, cargar pilas. Próximo curso, yo creo que ya empezamos a ver la luz con todo el castigo que ha sido la pandemia. Y de verdad, mucha ilusión que tengáis. Sí me gustaría deciros también, por lectura, si queréis, mi compañera Cristina, que está todo el rato gestionando el chat, poneros, porque creo que es interesante, la revista del Consejo Escolar de Estado pues ha recogido toda la experiencia de los colegios de la Fundación Trilema durante la pandemia y ha salido un artículo, se habla bastante de la evaluación y creo que es también una lectura muy interesante que podéis hacer. Para despedirme, dar las gracias a todas las personas del equipo que están detrás, Belén, que no ha podido estar, Marta, también mucho con la difusión, Ismael, que ahora pues, ha aparecido menos, pero está por ahí como en el anterior, y todos los que he dicho del equipo, ¿vale? Descansar, cargar pilas y estar atentos en septiembre porque nos volveremos a ver.